una ciudad industrial del medio oeste americano que jamás imaginó que se convertiría en sinónimo de uno de los crímenes más perturbadores de la historia moderna, porque en esta ciudad, aparentemente normal, detrás de la puerta del apartamento 213 en el 924 de North 25 de Street se escondía un horror tan profundo, tan absolutamente depravado, que cuando finalmente salió a la luz, el mundo entero se estremeció con una pregunta: ¿cómo es posible que algo así suceda? Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, hijo de Lionel Dahmer, un químico, y Joyce Dahmer, una mujer que luchaba contra problemas de salud mental y adicción a medicamentos recetados. Por fuera, parecía una familia de clase media normal, pero dentro de esa casa, un niño estaba creciendo en un ambiente de negligencia emocional, ausencia paterna y caos maternal que sembrarían las semillas de algo indescriptible. Jeffrey era un niño callado, retraído. Mientras otros niños jugaban al béisbol o montaban bicicleta, él deambulaba solo por el bosque detrás de su casa. Y fue allí, en esos bosques solitarios, donde comenzó a manifestarse su fascinación con la muerte. Encontraba animales muertos, mapaches, ardillas, pájaros, y en lugar de sentir repulsión, sentía curiosidad. Los llevaba a casa, los diseccionaba meticulosamente. Estudiaba sus órganos internos con una precisión casi científica. Sus padres lo atribuían a un interés precoz por la biología. No entendían que estaban viendo los primeros indicios de algo mucho más oscuro. A los 18 años, recién graduado de la preparatoria, el matrimonio de sus padres finalmente colapsó en un divorcio amargo. Su madre se mudó con su hermano menor, dejando a Jeffrey completamente solo en la casa familiar. Era junio de 1978, y Jeffrey Dahmer estaba a punto de cruzar una línea de la que nunca regresaría. El 18 de junio de 1978, Jeffrey conducía por las carreteras rurales de Bath, Ohio, cuando vio a un joven haciendo autostop. Stephen Hicks, 18 años, estaba tratando de llegar a un concierto de rock. Era atractivo, sin camisa por el calor del verano. Jeffrey se detuvo y le ofreció llevarlo, pero en lugar de llevarlo al concierto, lo convenció de ir a su casa para beber cerveza y escuchar música. Aceptó. Fue el último error de su vida. En la casa vacía de los Dahmer, los dos jóvenes bebieron y conversaron durante horas. Pero cuando Steven dijo que tenía que irse, algo dentro de Jeffrey se quebró. No quería que se fuera, confesaría años después. No podía soportar estar solo nuevamente. Así que cuando Steven se levantó para partir, Jeffrey tomó una pesa y lo golpeó en la cabeza. Luego lo estranguló con la misma pesa hasta que dejó de moverse. Lo que Jeffrey hizo después revela la profundidad de su perturbación. Durante las siguientes horas, diseccionó el cuerpo de Stephen con la misma precisión clínica que había usado en los animales durante su infancia. Envolvió las partes en bolsas de basura. Al día siguiente, las enterró en el bosque detrás de su casa. Semanas después, excavó los restos, los machacó con un martillo hasta pulverizarlos y los esparció por todo el bosque. Stephen Hicks simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Jeffrey esperó 9 años antes de matar nuevamente. 9 años durante los cuales intentó vivir una vida normal. Se unió al ejército, pero fue dado de baja en 1981 por su alcoholismo crónico. Se mudó con su abuela a West Allis, Wisconsin. Trabajó en una fábrica de chocolate. Por fuera, parecía un joven con problemas de alcohol. Nada más por dentro. Las compulsiones estaban creciendo, volviéndose más oscuras, más incontrolables. En 1987, las fantasías de Jeffrey finalmente lo consumieron nuevamente. Conoció a Stephen Tuomi en un bar gay del centro de Milwaukee. Tuomi tenía 24 años. Fueron a un hotel juntos. Bebieron hasta perder el conocimiento. Según Jeffrey, cuando despertó, Tuomi estaba muerto. Afirmó no recordar haberlo matado. Pero en lugar de llamar a la policía, Jeffrey compró una maleta grande, metió el cuerpo dentro y lo transportó en taxi
hasta la casa de su abuela. Allí lo desmembró, tuvo relaciones sexuales con el cadáver y tiró las partes a la basura. Este fue el comienzo de su fase más activa. Entre 1987 y 1991, Jeffrey Dahmer mató a 15 personas más. Desarrolló un método consistente. Conocía a jóvenes, generalmente hombres afroamericanos, asiáticos o latinos, en bares gay, centros comerciales o paradas de autobús. Les ofrecía dinero para posar para fotografías. Los llevaba a su apartamento o a la casa de su abuela. Les servía bebidas con drogas y cuando caían inconscientes, los estrangulaba. Pero el asesinato era solo el comienzo. Jeffrey comenzó a experimentar con los cuerpos. Tenía relaciones sexuales con los cadáveres. Los fotografiaba en diferentes poses. Los desmembraba cuidadosamente. Guardaba partes específicas como trofeos en cráneos, genitales, órganos, y luego comenzó algo aún más perturbador. Comenzó a comerlos. Jeffrey confesaría más tarde que el canibalismo no era sobre nutrición, era sobre posesión. Quería que se convirtieran en parte de mí, explicó con una frialdad escalofriante. Al comerlos, nunca podrían dejarme realmente. Era la manifestación última de sus problemas de abandono, llevados a una conclusión absolutamente monstruosa. Pero incluso eso no era suficiente para Jeffrey. Comenzó a desarrollar una fantasía aún más oscura. Quería crear lo que llamaba compañeros obedientes, personas que estuvieran vivas, pero completamente subyugadas a su voluntad. Así que comenzó a experimentar con sus víctimas mientras aún estaban vivas. El método era diabólico. Después de drogar a sus víctimas, pero antes de matarlas, Jeffrey perforaba un agujero en sus cráneos con un taladro eléctrico. Luego inyectaba ácido clorhídrico directamente en sus lóbulos frontales. Esperaba que esto los dejara en un estado vegetativo permanente, vivos, pero sin voluntad propia, esclavos perfectos que nunca podrían abandonarlo. La técnica nunca funcionó. Las víctimas siempre morían. Algunas rápidamente, otras después de horas o días de agonía. Pero Jeffrey continuó intentándolo, perfeccionando su técnica macabra. Convencido de que eventualmente encontraría la fórmula correcta, probó este procedimiento con múltiples víctimas, ajustando la dosis de ácido, cambiando el ángulo de perforación, experimentando con agua hirviendo en lugar de ácido. Era ciencia aplicada al mal puro. Su apartamento se convirtió en una casa de horrores. El refrigerador contenía cabezas humanas. Había un barril de 57 galones lleno de cuerpos en descomposición, disueltos en ácido. Los armarios guardaban cajas con esqueletos pulidos meticulosamente. En una mesa había fotografías Polaroid de sus víctimas en diferentes etapas de desmembramiento. La noche del 27 de mayo de 1991 comenzó como cualquier otra para Jeffrey Dahmer. Había conocido a un joven de 14 años, Conrad Sinta-Somphone, y lo había convencido de ir a su apartamento con la promesa de dinero por posar para fotografías. Jeffrey le dio una bebida con drogas. Cuando el chico perdió el conocimiento, Jeffrey lo desnudó, lo fotografió en poses obscenas y perforó un agujero en su cráneo para inyectar ácido. Luego, necesitando más cerveza, Jeffrey dejó al chico inconsciente y salió a comprar. Pero algo salió mal. Conrad recuperó parcialmente la conciencia. Confundido, drogado, con el cerebro literalmente quemado por el ácido, logró salir tambaleándose del apartamento. 3 mujeres afroamericanas lo encontraron en la calle, desnudo, sangrando de la cabeza, incapaz de hablar coherentemente. Llamaron al 911 inmediatamente. Cuando llegaron los oficiales John Bolcherzak y Joseph Gabrish, encontraron al chico rodeado de las mujeres que lo habían rescatado. Jeffrey también había regresado y estaba tratando de reclamar al chico, con una calma escalofriante. Jeffrey explicó a los oficiales que Conrad era su novio de 19 años, que habían tenido una pelea de amantes, que el chico había bebido demasiado. Era todo un malentendido, insistió Jeffrey,
con una sonrisa avergonzada. Las mujeres protestaron vehementemente. Algo estaba terriblemente mal, insistían. El chico era claramente menor de edad. ¿Estaba herido? Necesitaba ayuda, pero los oficiales, enfrentados a un hombre blanco educado y articulado, versus 3 mujeres negras histéricas, tomaron su decisión. Creyeron a Jeffrey. Ni siquiera verificaron su identificación. Lo escoltaron de regreso al apartamento, junto con Conerak. Si los oficiales hubieran entrado al apartamento, habrían encontrado el cuerpo de Tony Hughes, una víctima anterior, descomponiéndose en el dormitorio. Habrían visto las fotografías Polaroid de cuerpos desmembrados. Habrían olido la muerte que impregnaba cada rincón. Pero se quedaron en la puerta. Uno de ellos, más tarde, bromeó por radio que habían devuelto a un novio intoxicado. 20 minutos después de que los oficiales se fueron, Jeffrey estranguló a Conerak hasta la muerte. Se convirtió en la víctima más joven de Dahmer. Este incidente, cuando salió a la luz, meses después, provocaría indignación nacional. Los oficiales fueron despedidos, aunque más tarde recuperaron sus empleos mediante apelaciones sindicales. Pero en ese momento, en mayo de 1991, nadie sabía. Y Jeffrey continuó matando. Su ritmo se aceleró dramáticamente. En las siguientes 8 semanas, mató a 4 personas más: Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey, Joseph Radioft. Los nombres se acumulaban. El apartamento 213 se estaba convirtiendo en un depósito de cuerpos. El olor era insoportable. Jeffrey compraba desodorantes industriales por cajas, pero ya no podía mantener el ritmo. Los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podía desmembrarlos. Su control se estaba desmoronando. La noche del 22 de julio de 1991, Jeffrey conoció a Tracy Edwards, un joven afroamericano de 32 años. Edwards aceptó ir al apartamento de Jeffrey para beber cerveza y ver El Exorcista III. Pero cuando llegaron, Edwards notó el olor horrible. Jeffrey intentó esposarlo, pero Edwards resistió. Pero Edwards era diferente de las otras víctimas. Era mayor, más fuerte, más experimentado en las calles. Esperó su oportunidad. Cuando Jeffrey bajó brevemente su guardia, Edwards le dio un puñetazo en la cara y corrió hacia la puerta. Con una esposa aún colgando de su muñeca, huyó del apartamento y corrió hacia la calle, gritando, pidiendo ayuda. Los oficiales Robert Roth y Rolf Mueller vieron a Edwards corriendo salvajemente, con la esposa balanceándose. Él les gritó que un loco había intentado matarlo, que tenía que llevarlos de vuelta, que había cuchillos, que algo estaba muy mal. Los oficiales lo siguieron de regreso al apartamento 213. Jeffrey Dahmer abrió la puerta tranquilamente. Parecía normal, un poco nervioso quizás, pero cooperativo. Explicó que había habido un malentendido con su amigo. Los oficiales pidieron la llave de las esposas. Jeffrey dijo que estaba en el dormitorio. Mientras un oficial lo acompañaba allá, el otro, Rolf Mueller, comenzó a mirar alrededor del apartamento. Abrió el refrigerador y lo que vio lo hizo retroceder, horrorizado. Había una cabeza humana en el estante inferior. Mirándolo, a Mueller gritó a su compañero. Inmediatamente trataron de arrestar a Jeffrey, quien luchó violentamente por primera vez, pero finalmente fue sometido, esposado, y la búsqueda del apartamento comenzó en serio. Lo que encontraron superó las peores pesadillas de cualquiera. En el refrigerador había 4 cabezas humanas en diferentes etapas de descomposición. En el congelador había bolsas con órganos, corazones, hígados. En un armario había un barril lleno de un líquido negro y espeso, con 3 torsos disueltos dentro. En otro armario había 7 cráneos, pulidos y pintados. Había cajas con manos y genitales preservados. Las paredes estaban cubiertas de fotografías Polaroid, mostrando el proceso completo a víctimas vivas, víctimas siendo desmembradas,
partes del cuerpo arregladas artísticamente. Los oficiales que procesaron la escena necesitaron terapia psicológica durante años. Algunos nunca se recuperaron completamente. Uno describió entrar a ese apartamento como descender literalmente al infierno. El olor era tan penetrante que tenían que salir cada pocos minutos para vomitar. Y en medio de todo esto, Jeffrey Dahmer se sentaba calmadamente, esperando, sabiendo que finalmente todo había terminado. Durante su interrogatorio, Jeffrey fue sorprendentemente cooperativo. Renunció a su derecho a un abogado. Dijo que quería confesar todo porque él había creado este horror y tenía sentido que hiciera todo lo posible para ponerle fin. Durante las siguientes 2 semanas, proporcionó una confesión de 178 páginas, detallando 17 asesinatos con una precisión escalofriante. Describió cada asesinato metódicamente, dónde conoció a la víctima, cómo la trajo, qué drogas usó, cómo la mató, qué hizo con el cuerpo. Explicó sus experimentos con el ácido en los cerebros. Admitió el canibalismo, describiendo cómo cocinaba y comía partes de sus víctimas. Habló de sus fotografías, de cómo las miraba repetidamente para revivir las experiencias. No mostró remordimiento, solo una curiosidad clínica sobre sí mismo, como si estuviera discutiendo a otra persona. La noticia explotó. Milwaukee, Estados Unidos, el mundo entero quedó conmocionado. Las cámaras de televisión rodearon el edificio de apartamentos. Los reporteros entrevistaban a vecinos incrédulos. Parecía tan normal. Era el refrán constante. Nunca lo hubiéramos imaginado. Las familias de las víctimas aparecían en televisión, destrozadas, exigiendo respuestas, justicia, cualquier cosa que pudiera darle sentido a lo insensato. La comunidad afroamericana y LGBTQ más de Milwaukee estaban furiosa. Señalaban que Jeffrey había atacado principalmente a hombres jóvenes de color, que la policía había sido negligente, especialmente en el caso de Conerak Cinta Somphone, que si las víctimas hubieran sido jóvenes blancos de los suburbios, Jeffrey habría sido capturado mucho antes. Las protestas llenaron las calles. Las relaciones raciales en Milwaukee, ya tensas, se fracturaron aún más. El caso se convirtió en un punto de inflexión para discusiones sobre raza, clase, sexualidad y la forma en que el sistema judicial trata a las comunidades marginadas. Jeffrey había operado durante años, en parte porque sus víctimas provenían de comunidades que la sociedad tendía a ignorar. Hombres gay de color, muchos de ellos pobres, algunos con problemas de drogas o alcohol, no eran vistos como prioridad. Y esa negligencia sistémica le costó la vida a 17 personas. Mientras Jeffrey esperaba en la cárcel el juicio que determinaría su destino, Milwaukee intentaba procesar lo impensable. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había vivido un monstruo entre ellos durante tanto tiempo sin ser detectado? Y lo más importante, ¿cómo podrían asegurarse de que nunca volviera a suceder? El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó el 30 de enero de 1992 en Milwaukee. A diferencia de muchos asesinos en serie que niegan sus crímenes o culpan a otros, Jeffrey se declaró culpable de 15 cargos de asesinato, pero luego cambió su declaración a culpable por razón de demencia. Su defensa era simple: nadie cuerdo podría hacer lo que él había hecho. Tenía que estar loco. Los fiscales no estaban de acuerdo. Argumentaban que Jeffrey sabía exactamente lo que estaba haciendo, que sus crímenes eran calculados, metódicos, planificados, que había tomado medidas elaboradas para ocultar sus crímenes, lo que demostraba que entendía que estaban mal. La cordura de Jeffrey Dahmer se convirtió en la única pregunta real del juicio. Los psiquiatras presentaron diagnósticos contradictorios. Algunos lo diagnosticaron con trastorno de personalidad límite, trastorno de personalidad esquizotípica y un trastorno psicótico. Otros argumentaban que aunque tenía parafilias severas, incluyendo necrofilia y canibalismo, seguía siendo legalmente cuerdo. Podía distinguir el bien del mal. Simplemente elegía el mal. El testimonio más perturbador
vino del propio Jeffrey. Habló con una calma escalofriante sobre sus crímenes. Describió cómo había perfeccionado sus técnicas de asesinato. Explicó sus intentos de crear zombies con ácido. Detalló su canibalismo sin emoción aparente. Los miembros del jurado se veían visiblemente afectados. Algunos lloraban abiertamente, pero Jeffrey permanecía impasible, como si estuviera dando una conferencia académica sobre sí mismo. Lo que quedó claro durante el juicio fue que Jeffrey había sido consumido por sus compulsiones. Comenzó con fantasías que intentó controlar, pero gradualmente, las fantasías lo controlaron a él. Su primer asesinato fue casi accidental, un acto de pánico, cuando su víctima intentó irse. Pero cada asesinato subsecuente se volvió más deliberado, más ritualizado, más extremo. Era una adicción, y como cualquier adicción, necesitaba dosis cada vez más fuertes para sentir el mismo efecto. El 15 de febrero de 1992, después de solo 5 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Jeffrey Dahmer era cuerdo, culpable de 15 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a 15 términos consecutivos de cadena perpetua, un total de 937 años. Posteriormente, fue sentenciado a un término adicional de cadena perpetua por el asesinato de Stephen Hicks en Ohio. No habría posibilidad de libertad condicional. Jeffrey Dahmer moriría en prisión. Pero las familias de las víctimas no estaban satisfechas con la sentencia. Querían respuestas que Jeffrey nunca podría dar. ¿Por qué sus hijos? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? ¿Cómo pudo hacer cosas tan horribles? Rita Spell, hermana de una de las víctimas, lanzó una diatriba emocional en la corte que se volvió viral décadas después. Odio a Jeffrey Dahmer y espero que se pudra en el infierno. Jeffrey fue enviado a la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Al principio, fue mantenido en confinamiento solitario por su propia protección. Los otros prisioneros sabían quién era y lo que había hecho. Había amenazas de muerte constantes, pero Jeffrey solicitó ser integrado a la población general. Dijo que aceptaba que probablemente lo matarían, pero prefería eso a la soledad perpetua del aislamiento. En prisión, Jeffrey afirmaba haber encontrado a Dios. Leía la Biblia, fue bautizado, asistía a servicios religiosos. Algunas personas creían que su conversión era genuina, que finalmente sentía remordimiento. Otros lo veían como otra manipulación, un último intento de controlar la narrativa de su vida. Jeffrey mismo admitió en entrevistas que no estaba seguro si Dios podía perdonarlo por lo que había hecho. La mañana del 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asignado a limpiar el baño de la prisión junto con 2 otros reclusos, Jesse Anderson y Christopher Scarver. Los guardias los dejaron solos durante aproximadamente 20 minutos. Cuando regresaron, encontraron a Jeffrey y Anderson brutalmente golpeados. Scarver, un hombre que cumplía cadena perpetua por asesinato y que sufría de esquizofrenia, había atacado a ambos hombres con una barra de metal del gimnasio de la prisión. Jeffrey Dahmer fue trasladado al hospital con trauma masivo en la cabeza. Fue declarado muerto 1 hora después. Tenía 34 años. Christopher Scarver, más tarde, explicó que había sido repulsado por los crímenes de Dahmer y que Dios le había dicho que lo matara. También afirmó que Dahmer había provocado a otros reclusos usando ketchup para hacer que su comida pareciera sangre. La verdad completa de lo que sucedió en ese baño de prisión probablemente nunca se sabrá completamente. La muerte de Jeffrey provocó reacciones mixtas. Algunas familias de las víctimas expresaron alivio de que finalmente se hubiera hecho justicia. Otras se sintieron robadas de años adicionales donde Jeffrey podría haber proporcionado más respuestas sobre sus seres queridos. Había quienes sentían que la muerte de Jeffrey fue demasiado rápida, demasiado misericordiosa, comparada con el sufrimiento que había infligido. El legado de Jeffrey Dahmer es complejo y perturbador. Sus crímenes forzaron a la sociedad a confrontar preguntas
incómodas sobre la naturaleza del mal. ¿Nace alguien siendo un monstruo o se convierte en uno? Jeffrey tuvo una infancia difícil, pero no traumática. No fue abusado físicamente. No creció en pobreza extrema. Entonces, ¿qué lo convirtió en lo que fue? Los psicólogos han debatido esto durante décadas. Algunos señalan su fascinación temprana con animales muertos como un signo de psicopatía congénita. Otros argumentan que la negligencia emocional de sus padres, especialmente la ausencia emocional de su padre y los problemas mentales de su madre, crearon un vacío que Jeffrey llenó con fantasías cada vez más oscuras. Probablemente fue una combinación de ambos en predisposición genética, encontrándose con el ambiente perfecto para cultivar el mal. Sus crímenes también expusieron fallas sistémicas serias. La policía de Milwaukee fue criticada duramente por no haber capturado a Jeffrey antes, especialmente después del incidente con Conerac Sintesamphon. Las comunidades marginadas, particularmente personas de color y personas LGBTQ+, sintieron que sus preocupaciones habían sido ignoradas por mucho tiempo. El caso llevó a reformas en cómo se investigan las personas desaparecidas y cómo se toman en serio los reportes de las comunidades minoritarias. El impacto cultural de Jeffrey Dahmer persiste. Su caso inspiró innumerables libros, documentales, películas y series. En 2022, la serie de Netflix, Dahmer, Monster &T, Jeffrey Dahmer Story, se convirtió en una de las series más vistas de la plataforma, generando controversia sobre si glorificaba a un asesino o educaba sobre sus crímenes. Familiares de las víctimas expresaron dolor de que sus seres queridos fueran recordados principalmente como víctimas de Jeffrey Dahmer, en lugar de por quienes eran como personas. Porque en toda la fascinación mórbida con Jeffrey Dahmer, a menudo olvidamos a las 17 vidas que destruyó. Stephen Hicks, Stephen Twomey, Jamie Dockstader, Richard Guerrero, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Straughter, Errol Lindsay, Tony Hughes, Conorak, Synthos, Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey, Joseph Bradioff. No eran solo nombres en una lista. Eran hijos, hermanos, amigos. Tenían sueños, planes, personas que los amaban. La historia de Jeffrey Dahmer es un recordatorio sombrío de que el mal puede existir en los lugares más inesperados. No siempre viene con señales de advertencia obvias. A veces viene con una sonrisa amigable, una voz tranquila, una apariencia totalmente normal. Y eso es lo que lo hace más aterrador. Jeffrey Dahmer vivió entre nosotros. Trabajó junto a personas normales. Fue vecino de familias inocentes. Y nadie sabía del infierno que guardaba dentro. Hoy, el edificio de apartamentos donde Jeffrey cometió la mayoría de sus crímenes ya no existe. Fue demolido en 1992. El terreno quedó vacío durante años. Un espacio en blanco en el vecindario. Como si la tierra misma rechazara lo que había sucedido allí. Las pertenencias de Jeffrey fueron subastadas, pero los residentes de Milwaukee compraron colectivamente los artículos y los destruyeron, negándose a permitir que se convirtieran en souvenirs macabros. Si esta inmersión en uno de los casos más perturbadores de la historia criminal te ha dejado sin palabras, has llegado al lugar correcto. Este canal está dedicado a explorar los crímenes más impactantes, con el respeto que las víctimas merecen y la profundidad que estos casos requieren. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana te traigo historias que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre la naturaleza humana, desde asesinos que revolucionaron la criminología hasta misterios que aún esperan justicia. ¿Qué piensas sobre Jeffrey Dahmer? ¿Nació siendo un monstruo o algo lo convirtió en uno? ¿Pueden perdonarse crímenes tan atroces? Déjame tu opinión en los comentarios. Estos debates son importantes y me encanta leer tus perspectivas reflexivas. Comparte este video con alguien interesado en psicología criminal.
Con ese amigo que pregunta ¿por qué? Cuando escucha sobre estos casos. Ayúdame a construir una comunidad que consume True Crime de manera responsable y reflexiva. Si valoras contenido investigado meticulosamente y presentado con seriedad, considera apoyar el canal. Cada contribución me permite dedicar más tiempo a crear videos de la más alta calidad que honran a las víctimas, mientras educamos sobre estos casos. El próximo caso ya está en producción. Será igual de impactante, igual de perturbador. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo crimen. Hasta entonces, recuerda, el monstruo no siempre parece un monstruo. A veces, parece el vecino de al lado. Cuídate ahí afuera. Nos vemos en las sombras.